Hombro a hombro, trabajo de la mano con mi esposa Natalia. Hay una frase que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En realidad yo creo que esa frase es del pasado. Yo creo que es que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, no atrás, sino al lado, trabajando juntos. Y bueno, hemos logrado construir cosas interesantes, estamos muy contentos. Esta empresa no solamente nos ha aportado mucho como familia desde la parte digamos, de ingresos y como negocio como tal, sino también desde la parte de la salud. No sé, los que me conocen saben que pasé hace año y medio por un proceso dolorosísimo, un trasplante de hígado, se dañaron mis pulmones, los médicos decían que yo iba a quedar pegado a un aparato de oxígeno y ahorita tengo una vida súper activa, tengo muchos proyectos, feliz con Plenia, feliz con otros proyectos que estoy capitalizando precisamente con capital que nosotros podemos construir acá creciendo, suplementándome muy juicioso, yendo al gimnasio, mejor dicho, con una salud que no la tenía hace 10 años. Bueno, yo creo que ya es hora de que vayamos entrando en materia porque este libro que vamos a hablar hoy, La Escuela de Negocios del señor Robert Kiyosaki, es uno de mis libros favoritos. La verdad es que me gusta leer y me gusta leer buenos libros. Este libro, la verdad, me parece que es una joya porque nos ayuda a descubrir como todos esos tesoros ocultos que hay detrás de las redes de mercadeo más allá de generar buenos ingresos. Entonces, vamos a mirar por aquí un poquito el chat, pues a ver quién me ha escrito, vamos a ver, me están saludando desde dónde, vamos a ver, ok, Querétaro, Hanoi, mi amigo Hanoi que siempre se conecta. Hanoi es una persona que admiro, respeto mucho y por algo tiene los resultados que tiene Hanoi, pues siempre está acá conectado. Desde el Estado de México, Ana Sofi, por aquí Gaby, desde Guadalajara, muy bien, muy bien. Lady, desde Tlaquepaque, bueno, me perdona Lady, pero es algo difícil de pronunciar algunos nombres mexicanos para nosotros los colombianos. Un saludo a todos desde Bello, Antioquia, Diana, bienvenida, cerquita de donde yo estoy. Yo estoy en una casa campestre de afuera de Medellín, Tepic, Morelia. Saludos desde Ciudad de México, Guadalajara. Ok, bueno, vamos a entrar en materia, pues. Vamos a entrar en materia porque este libro es maravilloso y tenemos mucha tela para cortar. Así que de una vez metámonos venga, yo les comparto por aquí pantalla y vámonos a el libro. Ok, ya están viendo pantalla. Hoy vamos a estar hablando, como les decía ahorita, de este maravilloso libro, Escuela de Negocios. Un libro que ya lo tengo hasta con las hojitas amarillas porque lo compré hace mucho tiempo, pero lo leo, lo releo, lo tengo rayado, subrayado. Y vamos a hablar de este libro que habla acerca de la Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki. Un libro que habla de las personas que les gusta ayudar a los otros, ayudar a los demás. No solamente a construir riqueza, sino ayudar a construir riqueza a otras personas. Es un libro maravilloso. Nace este libro como respuesta a muchas personas cuando Robert Kiyosaki, que para los que no saben, el autor, pues es un autor que tiene quizás la figura más representativa en el tema de educación en finanzas personales con libros como Padre Rico, Padre Pobre, Cuadrante del Flujo del Dinero. De hecho, yo tengo un poco de libros de que yo saqué aquí, Guía para Invertir de Río, por allá estoy viendo en la biblioteca, Guía para Invertir de Padre Rico, Retírese Joven, Retírese Rico. Bueno, en fin, infinidad de escuela, el negocio del siglo XXI. Bueno, en fin, este hombre, cuando escribe este libro es porque él empieza a descubrir, él al principio, como muchos de nosotros, inclusive, era muy cerrado a la industria de las redes de mercadeo, lo veía como que era una charlatanería, que era gente como timadora, que quería como aprovecharse de los demás, en fin, no entendía cómo la gran mayoría de personas, estamos llenos, todas las personas tienen una idea muy errónea de lo que es verdaderamente las redes de mercadeo. Entonces él como que rechazaba todo hasta que se dio la oportunidad de abrirse y cuando empieza a defender esta industria, muchas personas empiezan a hablar de que por qué él escribe, empieza a escribir acerca de las redes de mercadeo si él nunca había hecho una red de mercadeo y él habla que inclusive habla de que al no hacer precisamente una red de mercadeo y haber construido su riqueza con redes de mercadeo,
puede ser un poquito más objetivo y de verdad que nos regala una joya con este libro, siendo muy objetivo, estudiándolo con esa gran educación financiera que él tiene, un hombre que es multimillonario, sobre todo se mueve en el mundo de la propiedad raíz, como les decía ahorita, en la parte de la educación financiera, ¿sí? Y bueno, es dueña de minas, bueno, los que hemos seguido a Kiyosaki por años sabemos que este es un hombre bastante interesante. Entonces, empieza a hablarnos también de una carta que recibe acerca de una señora preocupada porque su esposo empieza un proyecto de estos, lleva de pronto un año trabajando o unos 6 meses, creo que dice el libro, no me acuerdo en este momento, y esta señora está muy preocupada, le manda una carta diciéndole que el esposo lo sigue mucho a él, que porque él no le dice que esto es una perdera de tiempo, que no pierda su tiempo, que él piensa que está construyendo un negocio, pero en realidad está construyendo un negocio para otras personas, que en las vitaminas que está manejando no aparece el nombre de él, en fin, la señora obviamente no entendía nada de la industria y Robert Kiyosaki en base a esa carta dice hay que escribir algo, hay que escribir un libro precisamente y eso está como en la parte de la introducción. Entonces empezamos a mirar y empezamos también pues como a adelantarnos otro aquí en el sistema y esa es una de las cosas que arranca la introducción. Robert Kiyosaki se cuestionaba mucho desde niño y tuvo la oportunidad de tener dos padres. Un padre que era un padre, él lo llama el padre rico, un hombre que no terminó, pues que terminó el bachillerato, pero no tuvo una carrera universitaria, pero rápidamente aprendió el juego del dinero, aprendió a invertir, aprendió a construir redes, aprendió a diversificar, aprendió a escalar negocios. Y ese padre, que era el padre rico, se vuelve millonario, pero también observa y empieza a observar a su padre, como él lo llama, su padre pobre, una persona con clase media, de hecho muy bien educada, una persona que la pasaba estudiando, haciendo no solamente, es más, llegó a ser el jefe de educación, ¿sí? De Hawái. Él se desarrolla toda su infancia en Hawái, ellos son de Hawái, y él empieza a ver ese contraste, una persona muy educada, que estudiaba, pero cada vez era más pobre, y una persona que pronto no tenía tantos, digamos, tantos estudios académicos, y ojo, porque yo no estoy en contra de la parte académica, yo soy especialista, yo fui a la universidad, me especialicé, pero esto es algo que yo creo que todos nos vamos cuestionando. ¿Y por qué les cuento toda esta historia? Porque dentro del libro y dentro de la introducción del libro, él arranca hablando de cómo él iba y le preguntaba a su padre rico por qué en la escuela los ponían a disecar ranas y que él quería era aprender a hacer empresas, a hacer riqueza, y que cuando le preguntaba a los profesores que por qué tenía que abrir una rana, qué relación tenía eso con la vida real, con construir riqueza, que él quería ser rico, los profesores le decían, lo único que le decían era, si usted quiere ser rico, tiene que estudiar, volverse muy bueno, abrir la ranita, calladito, juiciosito, aprenda teorías y para que pueda conseguir un buen empleo y se termine jubilando. Y él decía, no, es que yo no quiero conseguir un empleo, yo quiero ser rico. Y era como esta discusión. Y empieza a acercarse a su padre rico y él empieza a explicarle, de hecho, hay una anécdota muy bacana acá en la introducción, cuando él habla de la historia de Thomas Alva Edison, llega hablando con su papá y el papá rico, pues, que era un papá adoptivo, pues por llamarlo así, era el papá de su mejor amigo, sí, no era su papá real, y llega y le dice, venga, bueno, el papá le pregunta, ¿qué vieron hoy en la escuela? No, vimos la historia de Alva Edison. Y el papá dice, súper interesante, dice, ¿qué tiene interesante? Estuvimos viendo que él era el inventor de la bombilla. Y ahí él empieza a hablarle. Y ese punto es fundamental. Empieza a hablarle de que él no fue el inventor de la bombilla. De hecho, los que hemos estudiado un poquito más sabemos que fue Nikola Tesla, pero lo que él explica es que él no fue el inventor de la bombilla. Lo que hizo fue crear un sistema, una red, que él dice que los sistemas y las redes son lo mismo, una red y empieza a explicarle cómo este hombre, desde su historia, pues, y no les voy a contar todo el libro porque la idea es que se lo lean, pero desde su historia, desde muy joven, arrancó en un tren muy pobre, se retiró del colegio, decían que no era buen estudiante. Y este hombre, Thomas Alva Edison, lo que hizo fue que en un tren empezó a trabajar vendiendo periódicos y dulces,
Luego descubrió que podía contratar a otros niños para que hicieran lo mismo y monta un negocio siendo muy joven. Después empieza a trabajar como telégrafo, aprende clave Morse y ahí descubre que hay todo un sistema de red que es lo que hace millonario a los dueños de esta industria de los telégrafos y entiende el poder de las redes y de ahí empieza a construir todo un imperio a través de General Electric con redes eléctricas. Él no inventó la bombilla. Él lo que hizo fue pensar en redes de distribución masiva. Él pensó cómo todo el mundo iba a tener un bombillo, cómo a todos los hogares iba a llegar esa electricidad. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Y por eso este hombre, pues, marcó tanto que mucha gente piensa que él fue el que inventó la bombilla eléctrica. Entonces, ahí empieza y empezamos nosotros también a entender. Y él empieza a hablar de que lo importante, y empezamos a hablar de lo importante de estudiar y la educación que necesitamos para hacernos ricos. Y empieza a hablar de que las redes de mercadeo nos dan una educación totalmente diferente, que es una educación enfocada, y esto lo vamos a estar hablando mucho durante toda la presentación, muy enfocada a que podamos tener las habilidades necesarias para volvernos ricos. Y aquí pues les traigo a colación pues el sistema educativo que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un sistema educativo que precisamente lo que busca, y me encanta, porque con esta lectura guiada, desarrollo personal, educación financiera, construcción del negocio, la universidad virtual, pero fuera de eso nosotros tenemos algo muy importante. Normalmente, ¿cómo nos educamos? Pues como 11 años en el colegio, después vamos a 10 años en la universidad y para buscar un empleo, ¿cierto? Esa es la manera como nos educan, pero acá desde el primer día estamos combinando educación o información, entrenamiento, pero lo vamos poniendo en práctica. Entonces, esto no solamente es un negocio, sino que es una escuela empresarial, una escuela de desarrollo empresarial. Y yo quiero, y de hecho él en este punto habla de que la gente muchas veces ve las redes de mercadeo solamente como negocio y que el diálogo siempre se vuelve en tenemos el mejor plan de compensación, tenemos los mejores productos, pero más allá de eso, el tesoro más grande que tienen las redes de mercadeo es la formación y la persona en la que te conviertes si te pegas al sistema y haces las cosas bien. Entonces acá nos empiezan a educar en una cosa totalmente diferente. El sistema tradicional nos entrena para trabajar por dinero, para salir a conseguir un ingreso, un trabajo, ¿sí? No nos enseñan a construir un activo, a generar ingresos residuales y a emprender. Pero aquí en Plenia, desde el primero tenemos un sistema de educación más una red que podemos ir construyendo. Y ojo porque, a ver, de hecho, ahí hay una introducción a algo que yo creo que muchos hemos leído en otras partes, en Padre Rico, Padre Pobre se explica. De hecho, hay un libro de la saga, pues por llamarlo de alguna manera, de los libros de Robert Kiyosaki, enfocado solo en el cuadrante del flujo del dinero, que simplemente, pues para que no nos metamos muy a detalle, habla de que siempre que nosotros estamos ganando dinero en el mundo, digamos, de las finanzas, nosotros nos encontramos en alguno de estos 4 puntos del cuadrante. O somos empleados y ganamos nuestro negocio como empleados, o somos autoempleados, que ese autoempleado es el autoempleado es esta persona que monta su propio negocio, pero nunca sale adelante. Es más, mucha gente está súper engañada, piensa que son los grandes empresarios, pero su negocio no tiene un sistema y es muy difícil desarrollar un sistema en un negocio tradicional. Por eso es que vemos empresas muy grandes que duran muchos años, que crecen, pero cuando muere el fundador y hereda el negocio a sus hijos, estas empresas se acaban rápidamente porque nunca quedó un sistema. Es decir, funcionaba el negocio todo porque ahí estaba presente el fundador o la persona a cargo. Eso también pasa mucho con los profesionales cuando son abogados, dentistas, todo este tipo de cosas, que si no prestan un servicio no reciben un médico, no reciben como un pago a cambio. Y nos lleva también a buscar ser dueño de negocio y dice que el dueño de negocio es el que... Y lo que más cambia a un autoempleado de un dueño de negocio es que tiene un sistema.
Y aquí precisamente a nosotros ya nos entregan un sistema. Eso es dificilísimo de sacar. Y lo que más vale en un negocio es el sistema. Y aquí nos entregan el sistema, nos lo entregan en nuestras manos, ya está construido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces si no lo tenemos que crear desde cero? Aprender a manejarlo. Es decir, entenderlo y enseñarlo a las otras personas que se están uniendo. Y ya después sí podemos ser inversionistas. De hecho, durante todo el libro se está recomendando de que tú seas dueño de negocio, en eso se enfoca, conviértete en dueño de negocio y con los excedentes en los ingresos no te los gastes, inviértelos. Inclusive él habla mucho de la inversión, es un apasionado en la inversión de propiedad raíz. Me volvió a tocar en este punto específico de mi vida porque estoy trabajando con propiedad raíz también, estoy haciendo como pinitos en propiedad raíz, no soy el gran inversionista, pero obviamente el tiempo que puedo tener con este negocio sumado a ingresos me puede permitir hacer buenas inversiones en propiedad raíz, que es una inversión muy segura, no fluctúa tanto como el de la bolsa y todo. No estoy diciendo que sea mal, simplemente es diferente. Listo. Entonces aquí empezamos nosotros a aprender a pensar de una manera totalmente diferente. Empezamos a aprender a pensar como un empresario. Y ojo, porque montar una empresa tradicional requiere unas inversiones altísimas, mientras que acá cualquier persona puede llegar con una inversión muy baja. Tenemos inversiones de más o menos, los paquetes más básicos para ser parte de la compañía están como desde $300, $250, que es una locura pensar en que me puedo convertir en un empresario de talla internacional, con un negocio escalable en diferentes países que lo puedo heredar a mis hijos y que por consiguiente voy a mejorar mi capacidad de pensar, mi visión, voy a recuperar muchas cosas, pero lo vamos a ver durante, porque de eso habla todo el libro. Esta frase me encanta. Si quieres ser rico, necesitas ser dueño de negocio e inversionista. Nos invitan a pasar del lado del cuadrante izquierdo al derecho. Dejar de pensar como empleados y autoempleados, sobre todo de tener los valores. En el libro también se habla, cuando se habla de este, y siempre en todos los libros que hablan del cuadrante del flujo del dinero, se habla de que lo que define a las personas, los que las hace quedarse en uno de estos 4 puntos del cuadrante, es sus valores, su mentalidad, lo que busca, si busca seguridad, si busca libertad, qué es lo que está buscando. Este libro no se trata de vender, trata de formar empresarios. No es un libro más de ventas. Por eso yo les digo que es espectacular. Ahora, vámonos a meter un poquito ya en los capítulos. El capítulo 1 es qué hace precisamente a los ricos ricos. Y ahí es donde empieza. De hecho, aquí yo me adelanté un poquito, pero aquí es donde explican todo de que los hombres más ricos del mundo crean redes. Usted va a ver, y todas las personas más ricas del mundo crean redes. Todas las demás personas están muy ocupados buscando trabajar en una de esas redes. ¿Cuáles son los hombres más ricos del mundo? Si nos ponemos a ver, cantantes, actores, grandes deportistas, a esto los medios de esas redes de comunicación masivas, hoy en día el internet, o, televisión, radio, todo esto, esas redes son los que lo hacen famosos, ¿sí? Las franquicias se hacen muy adinerados los dueños de las franquicias. Pero si vamos a ver en general, cualquier empresa forma redes de distribución masiva. Por eso es que tú no ves que las empresas grandes tengan un solo punto de venta, tienen diferentes puntos de venta. Ahora, construir una red de manera tradicional es mucho más difícil que lo que nosotros podemos hacer acá. Porque nosotros, ¿cómo se construye la red? Es una red, en vez de ser una franquicia, que es un negocio muy costoso de montar, parten de $1 millón las grandes franquicias, los grandes nombres, ¿sí? Esto, aunque eso es una franquicia, es una red de negocios, esto es una red de franquicias personales, es decir, de una red de personas, personas que aprenden a hacer cosas sencillas que cualquier persona puede hacer, ¿sí? Como el hecho de recomendar un producto, utilizar un producto para su beneficio o un servicio y compartirlo con otras personas y además ayudar a otras personas, convertirnos como en profesores, enseñarle a otras personas a que hagan lo mismo. Punto.
Cuando nosotros entendemos que esta red es tan sencilla de hacer, es más, el problema es que es tan sencillo de hacer, porque como es tan sencillo de hacer, también es tan sencillo de no hacer. Entonces, pero si nosotros entendiéramos que aquí nosotros no nos tenemos que estar preocupando por las licencias que está gestionando la compañía en otros países para expandirse, no tiene que estar, nosotros no tenemos que estar pensando en todos los trámites legales ante Cofipris, Invimas, FSA, sino que de todo eso se encargan, no nos encargamos de la logística en almacenamiento, envíos, que no nos falten los suministros para poder realizar los productos. Nosotros no nos tenemos que enfocar de las finas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aprender, o sea, consumir los productos, aprender de una manera sencilla, mostrarle a otras personas los beneficios de los productos, es decir, hablarle de nuestros testimonios, invitarlo inclusive a todo lo que nos construye como ecosistema de negocio, la compañía también con los retos ditos y todo, invitarlo a estas charlas. La compañía pone, inclusive no nos toca sacar de nuestro bolsillo y pagarle a Beliana, una nutricionista muy especializada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Entonces, la riqueza está en construir una red. En el capítulo siguiente, en el capítulo 2, vamos porque esto es muy interesante. Bueno, y aquí ya pues hablamos también de la red y muy interesante esto. Es que nosotros estamos construyendo una red en tres industrias que son 1.000 millonarias en dólares, 1.000 millonarias, o sea, miles de millones de dólares mueven las tres industrias. Entonces no nos estamos desgastando el coco tratando de crecer en una industria de VHS o de CDs o de DVDs o de cosas que pertenecen al pasado y que sería muy difícil comercializar. Estamos hablando de industrias, el bienestar o la industria wellness, la industria que más creció después de pandemia, telecomunicación, una industria que no deja de crecer, que de hecho ya se volvió algo supremamente obligatorio para cualquier persona, ¿sí? Las telecomunicaciones las que mueven los negocios y obviamente la venta directa. Una industria que es millonaria, lo que pasa es que muchas personas no saben todo lo que mueve las ventas, las redes de mercadeo, porque no hacen publicidad tradicional. Acuérdense que el crecimiento de estas redes, aunque mire, si nosotros juntamos todos los cantantes con lo que mueve la música y juntáramos a Shakira, a Bad Bunny, no sé cuáles son sus cantantes favoritos, o sea, toda la industria musical, Michael Jackson, que ya murió, sigue generando ingresos residuales, pero juntamos toda la industria musical, la venta directa genera más ingresos que esa industria. Pero ¿por qué todo el mundo piensa lo contrario y piensa que eso mueve mucho dinero? Porque ellos están mostrando todo el tiempo. En cambio, esto es un crecimiento silencioso, un crecimiento que se va dando en Coffee Paris en casas, un crecimiento que se va dando en reuniones uno a uno, en eventos privados en hoteles, pero no hay propagandas en televisión, no hay propagandas en internet, no hay. Entonces, tenemos un crecimiento, pero somos muy, muy, muy poderosos y nuestra combinación, nuestro ecosistema de negocio hace que construir una red acá sea muy sencillo, muy fácil. O por lo menos, pues claro, obviamente si trabajamos, porque si no trabajamos, todo es difícil. Sin trabajo, todos los negocios son difíciles. Y sin amor, sin emocionarnos con lo que hacemos. Ahora, vámonos ya a meter un poquito con este capítulo 2 donde nos explica él, Robert Kiyosaki, que hay más de una forma de hacerse rico. Y nos habla de 11 formas de hacerse un rico. De hecho, habla de cada una, casarse por dinero es la primera, que él dice que pues, obviamente no es muy ético, es más, la persona que piensa es ese millonario casándose por dinero, es una persona que es muy insegura de sus capacidades de producirlo, porque tiene que casarse hasta muchas veces sin amor, bueno, no me voy a meter en eso, no es muy ético. Ser estafador, pues mucho menos, y el problema es que si tú eres estafador, pues vas perdiendo como las buenas relaciones con las personas y al final vas a terminar asociándote porque te asocias con los semejantes, con otros estafadores y vas a terminar muy mal. ¿Sí? Ser codicioso, y este es el caso de muchas personas que pues digamos que tratan de acaparar, de aprovecharse de otras personas, de pagar mal a sus empleados, en fin, y por codicia hacen cosas muy malas, pero eso, pues, creo que no vale la pena.
ser tacaño peor. De hecho, una vez que iba para Santa Marta en un vuelo, en un avión de Avianca, en la revista Avianca había una frase súper bacana, una publicidad que me pareció una locura. Y decía, no se dé el lujo de viajar en primera clase que su yerno sí lo hará. Es decir, se va a poner usted a ser bien tacaño, no darse gusto. Robert Kiyosaki inclusive cuenta una historia ahí de una persona que fue muy tacaña, no hizo sino acumular, acumular, fue muy rico, pero muy tacaño con él, con su familia, y cuando muere, los hijos en menos de 2 años ya se habían, como habían tenido carencias y habían tenido limitaciones toda su vida, se vuelven locos con ese dinero que heredan y en menos de 2 años ya estaban en la ruina absoluta. Ya estaban viviendo como pobres como vivió su papá, aunque su papá sí tenía dinero, pero vivía como pobre. Y yo creo que para que el dinero es una herramienta. Entonces, no ser derrochón, saber invertir, claro que sí, pero no ser tacaño. ¿Sí? Mediante trabajo arduo, esto es muy bien, pues, o sea, a mí me gusta, yo soy muy trabajador, pero muchas veces para hacerse rico es mejor trabajar inteligente que trabajar arduamente. Y esto lo vemos nosotros precisamente con las redes, porque cuando nosotros construimos una red de distribución, y es la famosa frase de John Paul Getty, que han dicho ya después que es de diferentes autores, pero originalmente es de John Paul Getty, que dice, prefiero ganar por el 1% del esfuerzo de 100 hombres que por el 100% de mi propio esfuerzo. Entonces, es trabajar apalancado, es mucho más inteligente que trabajar arduo. Siendo realmente listo, talentoso, como los cantantes, escritores, actrices, actores, o sea, tener un talento, futbolistas, un talento, un Messi, un Cristiano que los lleva pero no todo el mundo tiene acceso a ser tan talentoso en algo específico. Sí, con suerte, y esto, yo digo que entre más bajito es el IQ financiero de una persona y hasta emocional, más se va por la suerte. O sea, yo veo mucha gente que acá en Colombia hay un fenómeno, los famosos chances, no sé cómo lo llamarán en México, pero son loterías de bajo valor y casi que la gente invierte un poco de plata diaria, ¿sí? Metiéndole a eso para ganarse alguna vez un premio y obviamente logran ganar una que otra premio, pero cuando ganan el premio han gastado muchísimo más de lo que invirtieron en vez de ir a la fija. Si cogen esa plata que se gastan, ¿sí? La ponen a trabajar a interés compuesto, pues obviamente, y ya después la van multiplicando, digamos, en propiedad raíz, que no solamente, o sea, que valoriza, bueno, en fin, esas personas irían a la fija, no al azar. Entonces, heredando dinero, pero yo creo que ya todos los que estamos acá sabemos muy claro, yo creo que desde los 10 años uno ya se da cuenta si va a ser uno de esos afortunados herederos, pero en el caso mío no lo fui. Antes ayudo a mis padres desde la parte económica invirtiendo, ¿sí? Y es hacer que el dinero trabaje para ti. Esto es muy importante, pero primero tenemos que tener un negocio que nos produzca el dinero para ponerlo a invertir, ¿cierto? Y ahora hubo mucho una moda de que todos querían ser inversionistas, pero inclusive inversionistas llegaban y se endeudaban, que es que para ser inversionistas. Y entonces eran más altos los intereses por la deuda, porque los bancos y el sistema financiero funciona de algo que se llama captación y colocación, y normalmente por lo que usted capta dinero o por lo que los bancos captan dinero, es decir, por lo que usted, digamos, recibe cuando ahorra, ¿sí? Es muy inferior a los intereses cuando usted saca un crédito. Entonces, los intereses de sus ahorros son muy inferiores a los intereses de cuando saca un crédito. Entonces, pues es un mal negocio. Es primero tienes que ser dueño de tu negocio y con el dinero que te está sobrando después de cubrir tus gastos, pues ahí sí pones a trabajar el dinero para ti. Construir un negocio propio de manera tradicional es muy válido, pero es bastante difícil. Tuve joyerías durante muchos años, tuve unas franquicias de productos de aseo y créame que tener gastos fijos, empleados, todo esto es difícil. Y él habla como punto número 11 construir un negocio de mercadeo en red. Y habla y destaca inclusive todas las ventajas, maravillas que tiene esta industria del mercadeo en red. De hecho, por el teléfono dice que se asemeja mucho a lo que hizo Henry Ford, que Henry Ford no solamente se volvió millonario, sino que su equipo que lo rodeaba, porque él creó un sistema
donde todos construían, donde se crecía y donde se construía fortuna no solamente para él, sino para muchas otras personas y que su grupo que lo creaba les generó una fortuna de más de 30 millones de dólares y estamos hablando de principios del siglo de 1900, pues o sea, estamos hablando de eso, o sea, 30 millones de dólares ahí es, el equivalente hoy es una barbaridad. Entonces, aquí él habla mucho de eso, que una de las cosas que le llama la atención y pone varios ejemplos, no va a entrar en tanto ejemplo, pero habla de que le llamó la atención que las personas que construían riqueza acá buscaban la manera, y es que el negocio está construido para eso. Mire, cuando yo fui empresario tradicional, yo quería pagarle súper bien a mis empleados, pero había una cosa que se llama punto de equilibrio, es decir, los gastos, o sea, cuando mis ingresos por ventas eran igual a los gastos, se generaba un punto de equilibrio. De ahí hacia arriba empezaba mi utilidad. Si yo les pagaba mucho a ellos que estaban dentro de los gastos, eso las nóminas, sí, pues cada vez era más difícil lograr punto de equilibrio, inclusive generar ingresos. Entonces era muy difícil. En cambio acá, mientras tú ganas más las personas de tu equipo, tú más ganas. Mientras más ayudas, mientras más crecen, mientras más millonarios sale la empresa, más nos beneficiamos todos. Es difícil encontrar otro modelo de negocio que genere, que sea tan, digamos que tan generoso como este negocio. Entonces, vámonos a este punto que ya es el capítulo 3 y una oportunidad justa. Acá simplemente él habla y hace una comparación, inclusive habla como si ustedes ven acá, como que las verdaderas pirámides son las empresas, porque es muy duro en una organigrama, digamos, de una compañía que alguien aspire desde estar acá a ganar lo mismo que gana el jefe, ¿cierto? Que por lo general es el fundador o familiar, uno de los hijos del fundador, y es muy difícil llegar ahí. Mientras que acá él plantea un negocio mucho más circular, un negocio donde cualquier persona, independientemente de que haya llegado después, pueda generar más ingresos. ¿Por qué? Porque aquí gana el que ejecuta, aquí gana el que vende más y crea un equipo de distribución más grande. Punto, no importa si estás por allá en el nivel 1000 o en el nivel uno. Acá gana, es más, el negocio de nosotros no te gana nada con tener una pierna súper larga, pero si tú no trabajas, pues no equilibras el otro lado y por lo general todos los planes de compensación de las redes de mercado son justos. Gana más el que produce más valor. Es una relación de valor. El que genera más valor para la compañía gana más. Pero no importa, y aquí esto es un acceso universal, qué estudios tenga la persona, de qué familia viene, su raza, su religión, no importa la edad, o sea, no importa una cantidad de cosas. Ahora, vámonos con el capítulo donde él habla, y aquí sí que se detiene porque él es un amante de la educación, y es de la educación que cambia vidas. Él dice, venga, un momentico, porque es que allá afuera, y él desde la introducción ya está hablando de educación, pero dice, allá afuera nos están educando para memorizar teorías, y la teoría no genera riqueza. Lo que genera riqueza son el desarrollo de habilidades. Y él empieza a explicarnos acá cómo acá nos enseñan a vender, cómo acá nos enseñan a manejar nos enseñan a desarrollar diferentes inteligencias, inteligencia financiera, emocional, que es la más importante de todas, ¿sí? Y empiezan a explicarnos cómo acá nos empiezan a educar y sobre todo en habilidades blandas. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? Liderazgo, comunicación asertiva, inspirar, motivar, guiar equipos, pero también que nos educan en habilidades duras, es decir, técnicas específicas, cómo prospectar, cómo vender. Ese tipo de habilidades ya son habilidades más técnicas, por llamarlo así, pero también nos las enseñan, pues son habilidades que producen dinero. Y acá dice, esta es la gran diferencia, esta es la educación real, la que mi padre rico siempre me dijo que teníamos que alcanzar. De hecho, cuando él llega, él se va para la Marina y las Fuerzas Armadas, pues se va con todo lo de Vietnam, va a prestar servicio, todo, y son como sus primeros dos empleos. Cuando regresa donde su padre rico y le pregunta, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Me quiero meter a estudiar a una universidad.
a estudiar. Él dice que como algo en negocios, pues como lo que llamamos nosotros una administración de empresa, administrador de negocios, que ahí me golpeó duro porque yo soy administrador de negocios. Pero me dijo, mira, normalmente las personas que enseñan ahí son personas que nunca han salido de la academia, personas que nunca han montado empresa, son personas que, entonces, lo que él empieza ahí a hablar con él, le dice, ¿sabe qué? Búsquese un trabajo en ventas. Y Robert se queda, le dice, pues es que yo quiero ser rico, ¿cómo que un trabajo en ventas? Y él era introvertido, le necesitas, si quieres ser un gran empresario, tienes, y ojo porque aquí hay una pelea, mucha gente que entra inclusive a esta industria pelea mucho con las ventas, dice, no, a mí no me gusta vender, yo no soy un vendedor, pero la habilidad más importante es la habilidad en ventas y de eso inclusive hay todo un capítulo, pero vamos para allá. Entonces, vámonos a esta parte, personas que te impulsan. Y decía, mire, otra de las cosas que yo he observado en las verdaderas industrias multinivel es que está rodeado de gente positiva. Y vaya a ver, es así. Vaya usted y salga y póngase a conversar con compañeros que no estén en un ambiente como estos empresarial, de crecimiento. ¿Cuáles son las conversaciones? El gobierno, la política, cada vez está peor. Empiezan las competencias de enfermedades. ¿Han escuchado a los que compiten por cuál está más enfermo? Ay, a mí me está doliendo acá. Y la otra persona dice, ay, eso no es nada. A mí también me está doliendo ahí, pero además tengo la presión alta. Dice, por ahí aparece otro campeón que dice, no, a mí me duele acá, tengo la presión alta y sufro del corazón. Y el otro dice, fuera de todas esas, yo tengo también diabetes. Y empiezan las conversaciones, o cuando no es la quejadera, las víctimas a victimizarse. Pero si ustedes ven acá, acá no hablamos de enfermedades, acá hablamos de prevención de enfermedades, partiendo de eso, pero hablamos también de negocios, de salir adelante, de crecer. No, le metemos a nuestra cabeza información de valor con todos estos despertadores de poder, con los libros que leemos, cuando escuchamos a nuestros cofundadores, con los podcasts, con todo nos estamos retroalimentando. Cuando vamos a los seminarios, cuando nos rodeamos con otras personas positivas, personas que tienen sueños, que quieren salir adelante. Entonces, esto es fundamental porque el entorno, sí, define tu resultado, lo hemos visto mucho, la ley de la proximidad, estar reunido con otros empresarios, estar reunido con líderes, empezar a contagiarnos de todo ese positivismo que se necesita para salir adelante. Suficientes problemas ya hay afuera para uno ser negativo, uno tiene que ser es positivo para hacerle frente. Entonces, bueno, el valor de una red, uno de los capítulos que más me gusta. Acá él empieza a definir cuál es el valor de una red y por qué estos negocios no crecen de manera lineal, lo explica súper bien, sino de manera exponencial. Mire, este libro es importante que todos nos lo leamos y lo tengamos los conceptos claros, porque nos va a ayudar a poder hablar con personas que son ignorantes en esta industria. De hecho, si hay alguien que de pronto lo está pensando y todo en arrancar contigo, le puedes decir, ¿sabes qué? Si tú tienes el libro o sugiere lo que lo compre o presta y dile, ¿sabes qué? Quiero que antes, para que tome una decisión tranquila, descubre lo que es nuestro negocio y entréguele un libro de estos, porque va a entrar educado, va a ver todo lo que hay más allá afuera de ganar dinero, porque mucha gente promueve esto como la fórmula mágica de ganar dinero rápido y en realidad no es así. Es mucho más hermoso, sí es mucho mejor, sí tiene todas estas cualidades que estamos viendo acá, pero la gente tiene que verlas. Tú, si estás metido en este mundo, tienes que saber todo esto, porque esto no solamente te va a dar a ti la creencia necesaria, ¿sí? Para salir allá afuera y hablar con personas, sino que también te va a dar argumentos a la hora de tener una conversación interesante, no entrar a discutir todo, porque mucha gente piensa que combatir objeciones, el mismo nombre lo dice, combatir es una guerra, no, una objeción, lo único que se hace es educar a otra persona y ya, así se manejan las objeciones, educando y no imponiendo. Entonces, muy interesante esto, cuando él nos habla del valor de una red. Y de hecho nos habla de la ley de Metcalfe. Él dice que hay una fórmula matemática del señor Metcalfe que se llama la ley de Metcalfe, que dice que el valor de una red es el número de usuarios al cuadrado. Entonces él dice, cuando en una red hay dos personas, su valor es 4, pero cuando ya llega otra persona, 3, su valor es 9. Es decir, que no crece de manera lineal, ¿sí? O aritmética, sino de manera exponencial.
Y por eso es que nosotros podemos ver casos y también podemos ver como esos ejemplos donde nos muestran cómo 2 años de trabajo acá pueden significar lo mismo que una persona trabajar 40 años y todo ese tipo cuando montamos simuladores, yo soy feliz montando simuladores de los resultados que logran con que cada persona de la red haga esfuerzos pequeños, como dar, trabajando en red, trabajando en equipo, aunque los esfuerzos son pequeños por persona, los resultados son extraordinarios. Entonces, él ya empieza a hablarnos aquí de que una persona trabaja con ingreso limitado, al esfuerzo propio, pero que las redes lo que hacen es trabajar por todo un equipo. Así que, pues, yo creo que este punto quedó claro. Vámonos a seguir porque se nos está acabando el tiempo. Capítulo 7, desarrollar la habilidad más importante. Ya hablamos, nos adelantamos un poquito acerca de esto, pero él dice que definitivamente de hecho cuenta que su esposa, siendo 9 años menor que él y siendo una mujer muy bella, los que han visto las fotos de Kim Kiyosaki, es muy bella, sí, es una señora ya, pero de edad, pero se ve que fue muy bella joven, y cómo él llegó a conquistarla, y fue gracias a ese consejo que le da su padre de que se meta en ventas. Pero aquí quiero tocar dos conceptos muy interesantes que él toca alrededor de las ventas. Y es que dice que si quieres comprar más, tienes que vender más. Es decir, todo el mundo dice, hay mucha gente que dice, no, yo no soy vendedor porque yo soy médico. No, tuviste que venderte y te vendes día a día para conservar tu puesto como médico, como profesional. Entonces la venta está implícita en todo. Pero si tú quieres comprar, porque a la gente sí le encanta comprar, ¿cierto? Pero si usted quiere comprar más cosas, tiene que vender más. Y dice que todo dueño exitoso de un negocio tiene que ser un gran vendedor. Ya sea en esta industria, sea de manera, o sea, si el dueño de su negocio no es el principal vendedor, no va a ser exitosa su empresa porque no es capaz de venderle su visión a los empleados, no es capaz de venderle su visión de empresa a inversionistas, no es capaz de vender su visión de empresa a sus clientes finales. O sea, no va a ser capaz de sacar una empresa adelante. Y de hecho, él habla de una fórmula súper interesante que habla que rechazo es igual a éxito. Y dice que cuando un presidente, llama a un presidente y habla de los Estados Unidos tiene más o menos, tiene como 220 millones de habitantes, no sé cuántos, pero aproximadamente. Él dice que con la mitad más uno, una persona se vuelve la persona más exitosa y más poderosa del país, con la mitad más uno. Pongámosle que sean 220 personas, 220 millones de personas en Estados Unidos. Y él habla de que si una persona se lo rechazan 109 millones de personas, o sea, fue la persona más rechazada de todas, la rechazó 109 personas, de todas maneras se vuelve presidente de la República de los Estados Unidos. Entonces, él dice que eso es lo que no logran ver. De hecho, cuando nosotros vemos historias al principio de éxito y cuando uno es más iluso, está más joven y todo eso, dice, qué tan afortunado este, mira, la sacó al estadio, es un gran deportista, es un atleta, es un gran empresario, se volvió famoso, ¿sí? Pero cuando uno, y yo me he vuelto muy bueno leyendo biografías, me encanta, o escuchándolas, cuando uno escucha podcast, biografías, lee acerca de las personas más exitosas, uno se da cuenta que tuvo rechazos, que todo el mundo no creía en él, pero ya después de pasar todo eso, ahí sí, ahí sí aparece el famoso, siempre sabía que ibas a salir adelante. El que te dio más duro va a decir eso. Siempre supe que ibas a salir adelante, que ibas a triunfar en lo que haces porque eres muy bueno. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Nos queda 10 minutos, o sea que a correr. Entonces, vámonos por acá. Creo que vamos bien. Un pequeño resumen, pero extrayendo lo mejor. Acá se habla de liderazgo. Mire, yo les digo una cosa, una de las cosas maravillosas que yo descubrí en las redes de mercadeo es que me empezaron a enseñar a liderar. Yo estudié administración de negocios, pero en la universidad y en el colegio no nos enseñan a liderar. Ojalá hubiera algo que nos enseñara en la educación formal de liderazgo, pues tenemos que salir a capacitarnos afuera y sobre todo desarrollar el liderazgo es más que todo en el día a día, porque es una cuestión de relaciones con personas y es difícil de crear. Pero aquí lo que habla Robert Kiyosaki es la diferencia, habla de tres liderazgos, inclusive habla de un liderazgo militar
que inspira a la gente a defender la patria, a morir por su patria, ¿cierto? Un foco en la misión y el deber, pero dice que hay un liderazgo corporativo donde listo, vamos a acabar con la competencia y pucha, vamos a ser competitivos, vamos a lograr objetivos empresariales, pero pasando por encima de los demás, para que yo gane el otro tiene que perder, y así funciona la bolsa, así funciona muchas cosas, ¿sí? Pero acá, el liderazgo de mercadeo en red, él decía que lo que más admiraba de los grandes líderes del mercadeo en red es que, y esto ya lo tocamos ahorita, es que, digamos, era como un profesor y no como un comandante, primero. O sea, no era un liderazgo y un poder coercitivo, sino más bien inspirador, carismático y que lleva a través de sus resultados y de la educación y la inspiración a llevar a otras personas a que también crecieran. O sea que aquí no es ser mejor que otros, aquí es llevar y hacer crecer a otros, aquí es catapultar a otros, aquí es si hago crecer a más personas, mejor me va a mí. Entonces es un lugar donde no hay que ganarle al enemigo, donde no hay competencia, solamente es inspirar, enseñar y enseñarle a las personas que encuentren el regalo financiero, el regalo también de calidad de vida, de estilo, de mentalidad, todo lo que podemos encontrar acá. Ahora, ahorita que hablamos de venta y rechazo, hay una cosa que a mí me gusta plantearle a las personas y es, venga, las ventas sí se hacen, que el rechazo, todo esto, pero si una de las cosas que nos puede ayudar para esto, para el tema del rechazo, es pensar, a mí me gustaría que mis familiares y amigos y conocidos estuvieran enfermos o trabajaran en prevención para que estuvieran con una salud óptima. Sí, sí, si usted chulea ese punto y no solamente lo dice, ah, sí, sino que lo interioriza, o sea, de verdad lo interioriza, usted dice, pues, tiene toda la lógica. Ahora, la parte de hacer, construir red de mercadeo. Ah, bueno, la parte de la telefonía celular. ¿A usted le interesaría, ahorita que tengo B por 5 que ellos sigan pagando de por vida su teléfono o que lo obtengan gratis gracias a que le hagan crecer su equipo? ¿Gratis o pagando? ¿Qué les interesa? ¿Cómo quiere que su familia y amigos, todo eso lo tengan? Ahora, la parte de construcción de red. ¿Los prefiere pobres o los prefiere con ingresos extra? ¿Los prefiere con tiempo o los prefiere sin tiempo? ¿Quiere que ellos tengan el tiempo y el dinero para que puedan pasear con usted y se vayan para el próximo viaje de plenia? ¿O quieren que sigan trabajando por un sueldo y que sean así? Entonces, eso nos ayuda a tomar decisiones también. Ahora, vamos a mirar esto porque esto es muy importante y ya vamos terminando. No trabajar por dinero. Él dice que una de las cosas más importantes de las redes de mercadeo es que nos enseñan a no intercambiar tiempo por dinero, sino a construir ingresos residuales, a crear sistemas, a crear un flujo constante, a tener libertad de tiempo, a tener ingresos sin estar presentes, ¿sí? Y lo maravilloso de Play es que es productos más servicios, aquí hay recurrencia, ¿cierto? Entonces, esto es importantísimo y sobre todo para el punto que viene a continuación, que es ya el vivir tus sueños. Cuando nosotros entendemos muy bien el capítulo 9 que era precisamente no trabajar por dinero, nos podemos dar cuenta y podemos rescatar todos esos sueños que cuando tenemos un ingreso en un empleo que es limitado y que por más que usted se muestre, haga cosas, es muy difícil que le suban, sí, o se lo suben anual o así, pero es muy difícil tener estos aumentos exponenciales como los que podemos tener, porque aquí nosotros podemos ganar el doble o el triple de un mes a otro, depende de nosotros, de la estrategia, del compromiso, de lo que hagamos con el equipo, de cuántas personas ayudemos. Entonces, hay, cuando uno ya mucho tiempo ahí con un sueldo fijo, que el jefe es el que decide dónde vive usted, qué carro maneja, cómo merca, qué colegio van sus hijos, en qué barrio vive, cuáles son sus vecinos, en fin, decide todo por usted, ¿sí? Si usted es generoso con sus padres o no, bueno, en fin. Entonces, si su jefe es el que decide todo eso, los sueños los vas abandonando y los vas guardando por ahí en un baúl y les pones un buen candado que se va oxidando. ¿Qué es lo más importante de este negocio? Te permite volver a soñar. A mí me encantan las presentaciones de los Coffee Party cuando empezamos a hablar de negocio y veo que hay personas que vuelven a brillar sus ojos. Eso me fascina, o sea, eso es el tesoro más grande para un buen capacitador, para el que está al frente de unas personas, volver a ver que vuelve la esperanza,
Y esto es lo que hace, por nosotros, cuando nosotros entendemos que podemos montar una máquina de producir dinero, como lo vemos aquí en la gráfica, porque es un sistema residual, un sistema de regalías, un sistema de rentas, pero que además es escalable. Entonces nosotros volvemos a entender, y este negocio es un negocio para volver a enseñarnos a soñar. No solamente nos enseña todo lo que hemos hablado acá, nos enseña de nuevo a soñar y a tener sueños grandes, a pensar en la casa de nuestros sueños y a dejar de hacer lo que todo el mundo hace, porque hay dos formas de vivir: acomodar tus sueños al tamaño de tus ingresos, que es lo que normalmente la gente hace, o acomodar tus ingresos al tamaño de tus sueños, que es lo que nos enseñan acá. Porque nunca nos ponen un techo en ingresos, nunca nos dicen ustedes van a ganar hasta, sino ustedes pueden ganar de acuerdo a lo que quieran ganar y el plan que construyan. Y ya para terminar, también nos hablan al final algo muy interesante en el cierre del libro. Nos hablan de la importancia de poder construir con la familia y con los seres que amamos. Usted le gustaría que, si usted tiene un buen puesto, le gustaría que su hijo viniera a trabajar con usted, pero no lo van a contratar. Es más, en muchas compañías tienen prohibido que familiares trabajen en la misma empresa, que por conflicto de intereses y todo eso, ¿cierto? Si usted tiene un buen puesto, le encantaría que su esposa se venga a trabajar y ya hayan dos ingresos de esos en la casa, pero no sucede así. En las redes de mercadeo, no solamente nosotros escogemos con quién trabajar, sino que podemos crecer juntos. A mí me encanta trabajar con mi esposa porque viajamos, la próxima semana vamos para Bogotá, pero nosotros viajamos juntos, crecemos juntos, y es importantísimo en las relaciones crecer juntos. Porque cuando hay una persona que crece, que crece, que crece en la relación, y la otra está estancada viendo televisión, viendo cosas negativas, y tú aquí aprendiendo todo eso, ¿sí? Así que empieza a invitar también a la persona a que por lo menos escuche. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto donde tienen puntos de vista muy diferentes, empieza a ser una distancia muy grande porque tú estás creciendo mucho, pero la otra persona no crece. Entonces es importantísimo que nos permitan crecer juntos, crecer en pareja, traer a los hijos a crecer. Yo veo acá muchos testimonios que trabajan con sus hijos y me fascina y que viajan con sus hijos, con sus padres. Entonces, eso es un gran tesoro. Y lo otro son los beneficios fiscales. Nosotros, todos los gastos que tenemos acá, ¿sí? Fuera, vea, yo que tuve empresas tradicionales mucho tiempo, fui empresario, tuve joyerías. El 35% de todo lo que hacíamos se lo llevaba el señor gobierno en impuestos. Acá las cargas tributarias son mínimas, inclusive con un buen contador puedes cruzar tus gastos, que puedes meter todo como gastos operacionales, tomarse algo en algún sitio, un parqueadero, la gasolina de tu carro, todo eso, tu computador, el software que utilizas en tu computador, todo eso lo puedes meter como gastos operacionales de tu negocio y al final lo cruzas con el gobierno y puedes tener los beneficios fiscales que tienen los hombres más ricos del mundo. Recuerden que las leyes están construidas para la gente que o es empresario o invierte en propiedad raíz. Para ellos están hechas las leyes y si tú te metes ahí, pues vas a disfrutar de los beneficios fiscales. Ah, que es injusto o no. Sí, el desconocimiento es muy injusto, sí, y muy costoso, pero no se preocupen porque aquí el conocimiento es gratuito, solo tienes que desear aprender. Bueno, terminamos por aquí. Simplemente volvemos a esta frase y la repasamos. Los ricos construyen redes, todos los demás están buscando un empleo. La oportunidad está aquí, la tienes en tus manos. Vas a construir tu libertad financiera, vas a construir tu red de distribución, vas a construir tu negocio que más adelante te permite inclusive tener inversiones en otras partes y tener una vida tranquila, tranquila, más que libertad financiera, tranquilidad financiera. Entonces, bueno, con esto terminamos. No sé, por aquí. Ok, Gaby, mucho gusto. Bueno, vamos a mirar por acá. Gracias, Julián. Excelente, Lady. Bueno, ¿quién más tenemos por acá? Espero que lo hayan disfrutado, pero más que todo, espero que vayan y lean este libro de nuevo. Ah, no, ok. Empezaron a llegar muchos comentarios. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, que estén muy bien. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Recuerden que les habló Julián Sánchez y nos vemos en una próxima.